Ok. Listo, ya estamos grabando. Gracias a Dios que estamos hoy reunidos para poder recibir lo que las bases doctrinales que nuestro Señor a través de la Biblia nos ha marcado para poder desarrollar una vida que está acorde a los mandatos bíblicos. Y la verdad es que el bautismo es uno de los momentos más especiales de la vida cristiana. Sin la menor de las dudas, el bautismo es un momento que no se nos olvida nunca en la vida. Es un momento especial, es un parteaguas, literal, ahora sí parteaguas en nuestra vida. Y es un día sumamente especial, es un día sumamente relevante cuando sabemos que el bautismo es uno de esos días que nos van a marcar, que nos van a hacer recordar tantas cosas y sobre todo porque ahorita van a ver a través de los pasajes bíblicos que tenemos y la literatura que tenemos para compartir con ustedes. Lo importante es que ustedes vayan viendo cómo la Biblia nos va hablando al respecto y cómo la misma Biblia nos va trayendo un entendimiento tan bonito acerca de lo que implica el bautizarse, porque todos sabemos que lo primero que, antes de que Jesucristo saliera a escena en el tiempo de Jerusalén, Eli, en el primer siglo, estaba Juan el Bautista predicando y bautizando a la gente. Así que bueno, ¿por qué no iniciamos y nos ayudas con una oración, por favor? Sí. Gracias. Gracias, amado Señor, por esta noche, Señor, en la que estamos, Señor, reunidos con un motivo muy particular, muy especial, Señor, que es prepararnos y estar escuchando lo que dice tu palabra acerca del bautismo. Gracias, Señor Jesús, porque tú fuiste el primero en poner el ejemplo Así de lo es. que tendríamos que hacer al momento de confesar nuestra fe delante de todos, Señor. Gracias, porque sé que será un gran día, será un momento muy especial, un momento lleno de ti, Señor, de tu gloria, de tu profecía, de tu bondad, Señor, Amén. y que sabemos que Padre, es un momento tan hermoso, Señor, de los más importantes de nuestras vidas, Señor. Por eso estamos llenos de alegría y de gozo de saber que nuestros hermanos se bautizan, Señor, y gracias, Señor Jesús, porque nos has abierto este camino, esta posibilidad, y porque sabemos que es un cumplimiento a tus ordenanzas, Así Señor, es. que queremos ser hijos obedientes a ti, Señor, en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor. Y gracias, amado Señor, por este tiempo que tu hermoso Espíritu Santo nos ministra esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. A proyectarles aquí los versículos que tenemos preparados, la enseñanza, la doctrina, que esta la preparó en su momento nuestros hermanos del Ministerio Generación en Conquista. Y lo estamos tomando de un libro que se llama Puntapié Inicial. Este libro que se llama Puntapié Inicial, este, como les decimos, viene de parte de nuestros hermanos de Generación y Conquista. Y bueno, pues aquí está. Y Eli, tenemos una hermosa frase de introducción que nos dice, bautismo en Cristo, el comienzo de una vida superior. Y esto ya Ujú. nos abre o nos empieza a mostrar lo que implica una cortina que se irá abriendo, que se irá entendiendo cada vez más conforme estamos viendo y entendiendo lo que implica que es iniciar una vida superior. Y cuando hablamos de una vida superior es una vida con una plataforma de entendimiento y de conciencia espiritual superior. Y esto es una de las grandes puertas de entrada a muchas de las bendiciones y a muchas de las oportunidades que establecer el reino de Dios nos permite, tanto en nosotros, en nuestros entornos y en nuestra vida diaria, y esto lo podemos en algún momento, se hará notar y se verá a quienes nos rodean. Así que estamos listos, familia, para iniciar con con este momento de una vida superior en Cristo, desde luego. Así que bueno, vamos a transitar por esta enseñanza y esta doctrina. Miren lo que dice aquí esta literatura. Este es el capítulo 2 de un libro que, como les dije, se llama Puntapié Inicial y el título es Bautismo en Cristo y el subtítulo es El comienzo de una vida superior. Y dice así, el Señor ordenó que quien se arrepienta y se entregue a Él sea bautizado. La razón de esta ordenanza es que solo a través del bautismo
el discípulo experimenta en todo su ser la muerte y la resurrección de Cristo. Qué hermosa manera de iniciar para decir y establecer primero dos cosas que suceden en nuestro interior: arrepentirnos y entregarnos a Cristo. ¿Qué significa verdaderamente arrepentirnos? Es una decisión de transformación. Es decir, es una decisión en donde nosotros decidimos ya no manejar nuestra vida, nuestros criterios, nuestro entendimiento, nuestras decisiones, nuestras intenciones, ya decidimos no manejarlas de una manera interior, de una manera personal, con criterios humanos, con criterios culturales, con criterios que nos enseñaron nuestros padres, con criterios o enseñanzas o doctrinas que no provienen del Dios de la Biblia. Por eso nos tenemos que arrepentir, es decir, una transformación que la vida a partir de ahora, esa vida estará regida por Dios y por sus mandatos. Así que por eso les decía Juan el Bautista: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Cristo. Bueno, eso lo predicaba en su momento Juan en el río Jordán. Y por otro lado, dice que entregarnos a Él, dice que el Señor ordenó que quien se arrepienta, es decir, quien entregó ya el destino de sus días y de su persona a Jesucristo, se entregue a Él. Es decir, ahora yo me vuelvo consciente, soy propiedad de Jesucristo y ahora tengo, pues vamos a decirlo así, un amo, que es lo mismo que un señor. Tengo quien gobierne mi vida, tengo a quien le entregué mis anhelos, mi futuro, mi presente, mi pasado, para que de él podamos aprender, para que de él podamos aprender lo que conviene, porque sabemos que en la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Es decir, que lo que más le conviene al ser humano, perdónenme, lo que más nos conviene como ser humano es entregarnos al Señor. Entonces dice, la razón de esta ordenanza es que solo a través del bautismo el discípulo experimenta en todo su ser la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, podemos ver que para poder experimentar la plenitud de Cristo necesitamos entregarnos y arrepentirnos. Y esto es un proceso, esta es una convicción que sucede en nuestro interior. Dentro de cada uno de nosotros debe de suceder esta realidad para que entonces podamos a través del bautismo poder experimentar lo que implica la muerte, es decir, dejar una vieja naturaleza y salir de las aguas en una nueva naturaleza con una promesa de vida eterna, pero sobre todo con una conciencia de que a partir de hoy pertenecemos al Señor, somos del Señor, nos debemos al Señor y nuestra única y suficiente prioridad siempre será el Señor Jesucristo. Dice en el párrafo 2, el discípulo lleva a cabo el bautismo por fe, es decir, que porque tenemos la convicción y la certeza de que lo debemos de hacer porque es algo que nos enseñó y que nos ordena el Rey de Reyes, el Dios de la creación, el Señor de nuestras vidas. Entonces dice que el discípulo lleva a cabo el bautismo por fe. Este acto carece de valores significados si se realiza como una simple ceremonia, un rito o el cumplimiento de un formalismo religioso. ¿Qué es lo que nos enseña este texto? Que el bautismo no es un rito, ni es un evento, ni es un formalismo religioso, que es un cambio de vida desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Desde lo más profundo de nuestro ser, dejamos que esa motivación, que ese principio de todo lo que sucede en nuestra vida, esa primera decisión, ese primer impulso, esa primera iniciativa la tome el Señor Jesucristo para que nosotros entendamos que el ir al bautismo es ir a mostrar físicamente o a través de un acto lo que ya sucedió en nuestro interior. Así que bueno, el término bautismo, dice ahí, deriva de la palabra griega baptizo, que significa inmersión, sumergir, zambullir. ¿Qué significa esto? Que el bautismo no es una chorreadita de agua en la frente, sino que es alguien que, si ustedes ven que es alguien que que se arrepintió y que se entregó a Jesucristo, los niños pequeños no tienen esa conciencia de qué es arrepentirse y qué es, los niños pequeños no entienden lo que es arrepentirse y lo que es entregarse a Jesucristo, pero nosotros sí lo entendemos como los adultos que somos y eso nos viene de una manera muy, muy, muy interesante. Así que mis hermanos, esto es con esta primera página empezamos a ver lo que implica
realmente el bautismo, que es algo bellísimo y algo poderoso. Y le damos la bienvenida a los que se están conectando. El término, entonces, como los niños no tienen conciencia de arrepentimiento, de maldad y de lo que implica entregarse a Jesucristo, obviamente no entienden que una chorreada de agua no significa bautismo, sino esto es para gente que ya adquirió conciencia, como tú o como yo, sin importar nuestra edad, pero que ya tenemos la conciencia de que tenemos que arrepentirnos y entregarnos a Jesucristo, como dice el primer párrafo, y entonces Jesucristo lo que dice es, lo que ya pasó en tu interior, ahora hazlo de una manera exterior, en una inmersión, en sumergirte o en zambullirte. Por eso Jesucristo así se bautizó aquel día en el río de Jordán. ¿Algún comentario, nena? Sí, que pues mucha gente lo hace como para cumplir con algo, Exacto. pero no es solamente cumplir, sino que es realmente una acción de fe y y es algo que Dios mismo, lo vamos a ver más adelante, lo instituyó antes de que Él ascendiera a los cielos. Entonces, no es nada más como porque la religión lo dice, porque mis papás me dijeron, porque lo tengo que hacer, no, al contrario, es algo tan especial, tan importante, que nace de un corazón lleno de fe y de una convicción que ya puso Dios en tu interior. Entonces, y me parece muy importante lo que dice el pastor, de que eh, empieza a haber un gobierno de Dios sobre tu vida, porque en ese momento también el Espíritu Santo posa sobre tu vida y entonces empieza a haber una guianza y una dirección muy clara de Dios para tu vida en todos los aspectos y las áreas de tu vida. Así es. Entonces, bueno, pues ya vimos cómo se inicia una vida superior, cómo arrepintiéndonos y entregándonos a Jesucristo con conciencia y con una voluntad propia basada en la fe de que esto es lo correcto y de qué es lo que espera, eso es lo que espera Jesucristo de nosotros. Perfecto. Vámonos a la página número 2 que dice, ay, vamos a necesitar la Biblia, ¿ahí me ayudas? Sí. Dice Romanos, ahí viene, Romanos 6 del 3 al 4 en la versión Reina Valera contemporánea expresa, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para así como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. ¿Qué significa esto? Lo que establece el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Roma es, les pregunta, ¿qué no saben que todos fuimos bautizados en Cristo, los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados, sumergidos o inmersos en la muerte? Para que así, en esa representación de acto de fe, de que Jesucristo cuando murió fue a un sepulcro, pero al tercer día se levantó de los muertos, lo mismo pasa con nosotros como nos lo explica el apóstol Pablo desde una perspectiva espiritual, que cuando nosotros nos bautizamos, entramos al agua en fe para ser sepultados junto con Cristo, es decir, muertos a nuestra naturaleza personal y pecaminosa, y luego, al salir del agua en ese mismo momento, representa al Cristo que se levanta de entre los muertos en la tumba al tercer día, y entonces se cumple algo muy bello que Dios quiere de ti y de mí. Acuérdense que la palabra o cuando la Biblia nos expresa de que tenemos que morir a nosotros mismos, no es una muerte física, es decir, es una renuncia a nuestras ideas y a nuestro gobierno y a nuestra forma de vida. A eso es a lo que se refiere que muramos o que tengamos que morir a nuestra propia naturaleza. Y luego, por fe, en un acto espiritual, levantarnos de Cristo. Entonces se cumple al entrar al agua y salir del agua, el agua no tiene ningún poder, el agua no tiene ninguna transformación, ni magia o algo especial. Lo que sí tiene especial es que cuando lo hacemos por fe, entramos al agua, nos identificamos con el Cristo que fue a la sepultura y al salir del agua salimos como una persona resucitada por fe, como Cristo resucitó de los muertos. Recuerden que este acto del bautismo tiene que ver principalmente con fe, no por el agua, aunque en el agua se hace el acto físico de la representación de lo que Jesucristo hizo en la Pascua de aquella Semana Santa. Entonces dice la pregunta 1, según el pasaje, ¿en quién es bautizado el discípulo y para qué? Discípulo significa creyente o aprendiz. Dice A, es bautizado en Cristo Jesús para que viva de acuerdo a la nueva vida que ha recibido de Dios, o la opción B es
es bautizado en Dios Padre para cumplir las exigencias de la nueva vida, sin olvidar que por ser pecador falla. Pues desde luego la respuesta es el inciso A, en donde somos bautizados en Cristo Jesús para vivir, para hablar, para estudiar, para trabajar, para amar, para perdonar, para socializar, para invertir nuestro tiempo, para relacionarnos con nuestra familia, con nuestros cuates, con nuestros amigos, con nuestros compadres, con quienes tenga que ser, es para relacionarnos de acuerdo a la nueva vida que hemos recibido de parte de Dios, esa nueva vida que nos ha dado Dios. Así que bueno, continuando con la lectura, dice, el Espíritu Santo, a través de Pablo, es decir, el apóstol, establece aspectos fundamentales del bautismo. Primero, sepultura y muerte. ¿Qué significa esto? En el ámbito natural, una persona primero muere y luego es sepultada. Sin embargo, en el ámbito espiritual es diferente. El apóstol afirma que lo primero que ocurre en el bautismo es una sepultura. Es decir, al ser sumergido en el agua, el discípulo es sepultado en la muerte de otra persona. ¿Quién? De Jesucristo. Ser sepultado en su muerte es lo que permite al discípulo experimentar la misma muerte del Señor operando con total efectividad en su vida. Por este acto, derrota al poder del pecado al igual que lo hizo Jesús, quien murió una vez y para siempre para hacernos libres del dominio del pecado. Esto lo podemos ver en la Biblia, en la misma carta de Pablo, más adelante de este Romanos 6, 3, 4 que leímos en el 6, en el capítulo 6, versículo 10 y 11. Vean lo que dice aquí. En el ámbito espiritual, primero la persona muere y luego es sepultada. En nosotros que somos los hijos de la fe, nos identificamos con Cristo para que en este acto de fe, simbólicamente, primero vayamos a la sepultura y luego regresemos a la vida y a la vida eterna. Es decir, que el ambiente natural, que cuando se va alguien de alguien que conocemos, familia, amigos, cuando alguien muere, primero muere y luego lo sepultamos. En la vida en fe, primero nos sepultamos para recibir la nueva vida de Jesús y luego salimos con esa nueva vida a resurrección. Qué hermoso esto que nos está enseñando la Biblia a través de lo que implica el bautismo. Y por acá dice que al ser sumergido en el agua, el discípulo es sepultado en la muerte de otra persona, o sea, en la tumba de otra persona y en la muerte de otra persona. Y ese es Jesús, como lo acabamos de ver. Ser sepultado en la muerte de Jesús es lo que permite a ti y a mí experimentar la misma muerte del Señor operando con total efectividad en su vida. Es decir, experimentamos en fe la muerte del Señor. Pero aquí viene una frase muy interesante que nos debe de despertar realmente lo que implica lo que implica realmente bautizarnos. Por ese acto derrotamos al poder del pecado, es decir, por creer que estamos siendo sepultados junto con Jesús y en esa cruz y en esa tumba dejó el pecado y se levantó de entre los muertos en una vida victoriosa, dice que por ese acto de fe nosotros podemos derrotar el poder del pecado, al igual que lo hizo Jesús cuando él murió una vez y para siempre. ¿Para qué? Una vez muertos a ese pecado, seamos libres del dominio del pecado, porque el pecado es natural por herencia, simplemente por haber nacido o porque se conoce como el pecado original. Pero en este punto, lo interesante es que a través del acto de fe y de la exteriorización de ese acto a través de hacer nuestro bautismo en agua, nos identificamos y por esa fe tenemos el poder de derrotar al pecado. ¿Esto qué hace, Eli? Quita muchísimas ataduras. Empieza una vida superior, como decía el título, experimentando una vida superior a través del bautismo. Entonces es cuando empieza una nueva vida a operar en nosotros y entonces ya no sabemos, equipados por la muerte y resurrección de Jesús, en poder derrotar el pecado. Esto no significa que no nos vayamos a equivocar más adelante o no significa que no vayamos a pecar más adelante. Lo que significa es que cuando nos equivoquemos, tendremos la oportunidad de reconocerlo y enmendar nuestros errores y cuando pequemos tendremos la conciencia para pedirle perdón al Señor y no volverlo a hacer. ¿Qué opinas, Nena? Sí, pues es totalmente un acto de fe en el que se ve reflejado lo que el mismo Señor hizo por nosotros y cómo es una similitud de lo que Él vivió en la sepultura. Él da muerte al pecado y al levantarse al tercer día, resucitar, empieza la nueva vida de victoria que venció el pecado y venció la muerte. Entonces, la verdad que es un acto muy impactante, muy bonito, de los Sí, mejores de su vida.
va a ser uno de los días más hermosos de sus vidas. No Así quiero decir es, que el más hermoso, porque yo sé que va a haber muchos días muy hermosos en sus así vidas, es, pero este es un día muy especial, de los más bellos que ustedes van a experimentar. Y también lo muy lindo que es con tu iglesia, con tus hermanos, con tu familia, con otras personas que van a hacer ese mismo acto de fe. Entonces, de verdad que lo anhelamos muchísimo ese día que ya llegue. así es, amén. Y esto pues ya estamos a unos pocos días de que esto suceda y eso también a los que tenemos esta conciencia del autismo, es un momento hermoso, hermoso, como bien dice Eli, estar con la iglesia, con los que te amamos, de saber que a partir de ahora estás identificado con la muerte y resurrección de Cristo y que a partir de ese momento tendrás el poder de derrotar, perdón, la oportunidad de derrotar al pecado. Así que cuando tú ves una vida cristiana que ha cambiado y una vida cristiana que no ha cambiado, aquí hay una gran diferencia por la fe y la identidad o la identificación con la muerte y sepultura de Jesucristo nuestro Señor. Como vimos, la gente tiene que entregarse y arrepentirse de sus pecados. Los niños y los bebés no tienen conciencia de arrepentimiento, de maldad y de entrega y lo que significa entregarse a Jesucristo. Por eso, a un niño bautizarlo o a alguien que no tiene esta conciencia no tendrá el efecto que esto requiere. Por eso mucha gente que ya se bautizó por rocío de agua o por chorrito de agua en las religiones tradicionales dice, yo ya estoy bautizado. Sí, pero el bautismo no es una visita al agua o no es un encuentro con el agua. El bautismo es un encuentro con el arrepentimiento y con haber entregado tu vida a Jesús. Y por ende, entonces vamos al agua a bautizarnos. Qué hermoso. Es muy bello todo esto. Bueno, vamos a continuar ahora con la resurrección. Dice así, una vez que el discípulo fue sepultado, es decir, tú o yo, y murió el pecado en las aguas bautismales, está en condiciones de experimentar la resurrección de Cristo. Así como Cristo fue resucitado por el poder del Padre Dios, cuando el discípulo es levantado del agua, qué hermoso, resucita con Cristo para vivir una vida nueva. Esto viene en Colosenses 2, 11, 12, ahorita a ver si me ayudas, Eli. Esta vida nueva no es su vieja vida transformada o santificada, sino es la misma vida resucitada de Cristo habitando en él. El discípulo que resucita a esta vida nueva por el bautismo nunca más está sujeto al poder del pecado, sino que ahora está sujeto a la victoria y al poder de Cristo en él. El viejo hombre o la vieja naturaleza no tienen más dominio sobre el discípulo porque el pecado ha perdido su poder y efecto sobre él. Y ahorita vamos a leer también Romanos 6, 5 al 7. ¿Nos puedes leer para que luego no me busques el otro, por favor, Eli? Colosenses 2, 11 y 12. Dice, a ver, perdón. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. En el poder de Dios que le levantó. Como, ya ven que aquí está en la Biblia el principio sólido divino que respalda este texto. Entonces lo que dice es que una vez que, así como Cristo nos resucitó por el poder de Dios, Dios nos da el poder para vencer el pecado y ahora en lugar de vivir atados o sujetos a la vida pecaminosa natural, ahora lo que nos ata y a lo que nos sujeta es la victoria de Cristo cuando resucitó en la cruz. Entonces es un cambio de gobierno. En lugar de que estemos gobernados, dirigidos o impulsados meramente por el pecado, ahora viene la resurrección victoriosa de Cristo a tomar el gobierno que nos traerá a través de su victoria, de haber derrotado el pecado. Esto, mis hermanos, mis hermanas, traza un verdadero cambio de vida y por eso se llama experimentando o viviendo una vida superior, porque ahora ya podemos y ya tenemos las habilidades dadas por Dios mismo para poder ejercer nuestra vida en la victoria de Dios y no en la derrota del pecado. Es decir, que un cristiano que se bautiza con conciencia de lo que está haciendo, cambia de naturaleza espiritual de la derrota del pecado a la victoria de la resurrección de Jesucristo. Es un cambio de gobierno. Ahora ya no nos gobierna el mal, ahora nos gobierna el divino creador, Señor Jesucristo. Ahora ya no somos esclavos y sujetos o amarrados
al pecado, sino que fuimos atados o amarrados a la victoria de Cristo. Hoy que les estamos recordando esto, familia, a mí me está trayendo mucha luz al respecto sobre mi vida y sobre la condición en la que debo de vivir a partir de hoy y para siempre. Y de verdad se lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Entonces dice, subrayado ahí en amarillo, les pusimos que dice, el pecado ha perdido su poder y efecto sobre el discípulo. Podemos ver Romanos 6, 5 y 7, por favor. Dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Amén, amén. Como ven, esto tiene una implicación muy poderosa. Por eso decía Juan el Bautista, arrepiéntanse y bautícense, porque sabían que a partir de que Juan empezó a bautizar y hoy en el 2024 la gente nos seguimos bautizando, está cambiando. Estamos quitándole discípulos del pecado a la maldad y estamos convirtiéndonos y entregándole a Jesucristo hombres y mujeres transformados en el poder de la victoria que Él mismo ganó para nosotros en la cruz y en la tumba de la resurrección. Así que ya vimos la trascendencia de lo que es ahora. Imagínense esto si lo contrastamos con una religión tradicional que te diga, simplemente por echarte agüita en una iglesia que le llaman la casa de Dios, significa que ya eres bueno y que ya tienes acceso a la salvación. Qué simplismo y qué falta de entendimiento de la vida espiritual que en la misma Biblia viene para que ahí en la Biblia encontremos la verdadera, déjenme decirlo así, el verdadero secreto o misterio de lo que implica salvación. Entonces, como podemos ver, el mandato de Jesucristo del bautismo está ligado a la salvación eterna de nuestras almas, amados, amadas. Es muy importante. Dice más abajo, el poder sobrenatural que se manifiesta a través de este acto demuestra que el bautismo no consiste solo en ser sumergido en agua, sino ser sumergido en Cristo. O sea que tú, si entendemos que bautismo es sumergirse, no es sumergirse en agua, aunque lo hacemos físicamente, pero en fe nos sumergimos en Cristo, nos adentramos en Cristo. Y dice aquí la profundidad de significado que tiene el acto del bautismo en agua se comprende con mayor exactitud cuando se lo concibe como un bautismo en Cristo. De acuerdo a Mateo 28, 18, 20, que casi de memoria lo podemos decir, vamos a leerlo para que podamos, 28, 18 y 20. 18 al 20, exacto. Dice, ¿quién instituyó el bautismo de acuerdo a este pasaje bíblico? ¿La iglesia o Jesucristo? Vamos a leer qué dice la Biblia en este pasaje, Eli, por favor. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Miren qué promesa tan fuerte. Dice que a los que nos hemos bautizado, Él nos acompañará día a día, en los días buenos, en los días malos y en los días que parecen normales, pero Él nos acompañará hasta el último día de que exista la tierra. Pero como la tierra va a ser lo último que va a dejar de existir y primero dejaremos de existir nosotros en esta tierra, lo que dice es que Jesucristo nos acompañará hasta el último de nuestros días en esto. Entonces, de acuerdo a Mateo 28, 18 al 20, que dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo los acompañé, porque se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y yo los acompañaré hasta el último día del fin del mundo. Lo que está diciendo aquí es, ¿quién instituyó el bautismo? Jesús, porque le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. O sea que ser discípulo no es ser creyente, ser discípulo es ser un hombre y mujer de fe que ha entendido las profundidades y verdades, el misterio del bautismo y ahora ejerce, ahora camina, ahora vive en ese nuevo poder y en ese nuevo gobierno que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, así que vamos a la siguiente página. Dice, el bautismo es un mandamiento trascendente. Fue establecido por el mismo Cristo resucitado, por lo cual no es opcional y tampoco es relativo. Es decir, el bautismo no es opcional. Ah, bueno, si quiero me bautizo y si no quiero no.
no lo es y tampoco es relativo. Bueno, es absoluto, es decir, que es y que no hay, y que no es que hay un punto intermedio de medio es o medio no es bautizado o no es bautizado, o estamos resucitados o nuestra alma será resucitada para la eternidad, o nuestra alma no será resucitada para la eternidad con Cristo. Entonces, al entender que quien instituye el bautismo y todo lo que implica en fe y el poder que se desata a quienes hemos sido bautizados y reconocidos como discípulos, entonces vemos la importancia de ahora poder ligar que discípulo no es asistente a la iglesia un domingo, que discípulo no es un creyente que ora de vez en cuando, que discípulo es un hombre o mujer que cambió de gobierno y de forma de vida conforme al poder de vencer al pecado y de vivir en la victoria de Jesús. Dice ahora, Eli, nos ayudas con este pasaje, si quieres ver, vete adelantando un poquito, porque hay varios que leer, o si quieres ahí en tu Biblia. Dice, Jesús estableció una acción indispensable ligada a creer en él, según el Evangelio de Marcos 16, 15 y 16. ¿Cuál es? Vamos a descubrir en el Marcos 16, 15 y 16. 15, 16, Eli, está mal. 16. Ay, Está mal. permíteme. Dice así. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea que el creer está ligado al bautismo. La fe está ligada al bautismo. Dice la escritura que nos acaba de leer Eli. Dice, aquel que crea y sea bautizado, esa palabra y está ligando al creer y al bautismo. Por eso dice el texto anterior que no es opcional y no es relativo. Es un mandato a quienes creemos. Y como el cambio de vida significa todo lo que diga Jesucristo para mí está bien, entre ellos el bautismo, lo voy a hacer. Entonces, ¿cuál es la acción indispensable ligada a creer en Cristo? Ahí dice perfectamente, dice ser bautizado. Y luego dice abajo como opción B, ser bautizado solo si el creyente siente que debe de hacerlo. Y aquí la intención de este texto es que mucha gente y muchos cristianos dicen que se bautizan cuando sienten hacerlo, cuando piensan que es el momento, cuando ya siento que... No, no es de sentir, es por fe. Si amas al Señor, te bautizas. Si amas al Señor, vamos al agua. Si amas al Señor, desalojas el poder del pecado y te instalas en el poder de la victoria. Por eso es muy relevante el bautismo y quitamos todo lo, la creencia falsa que el bautismo es simplemente un acto de ir a un agua, entrar y salir, si no vemos la profundidad espiritual que está. ¿Ya tenemos hechos? Ahora dice, ahora lee Hechos 2:41, 8:21 y luego el 8 del 35 al 31. Si quieres, pon nada más Hechos Dos. 2:41. Y luego abre nada más Hechos 8 y ahorita ya te digo cuáles son los A ver, pasajes. dice. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Cuando este es cuando Pedro empieza a hacer un discurso que la gente que lo conocía decía, oigan, pero este es Pedro, este era gente sencilla, este no es gente estudiada, no tiene títulos universitarios, no tiene maestrías, tal vez no tiene carreras. Bueno, sí tenía el oficio de pescador y entiendo que lo hacía muy bien. Pero cuando está en este es el contexto de este momento, cuando Hechos 2, cuando dice que los que recibieron el mensaje, cuando, es decir, la gente que aceptó el mensaje que provenía de Cristo, del Mesías, fueron bautizados. O sea que ese día se convirtieron al Señor como 3,000 personas, y es decir, que entonces después hubo un bautismo multitudinario de casi 3,000 personas. ¿Se imaginan ir con tantas personas a las aguas bautismales para que cambiaran de gobierno, de la maldad, del pecado, a la victoria de la santidad? Y qué hermoso. Así que bueno, ahora en el 8, nada más abre, bueno, ahí está el 8:12. Adelante. Pero cuando creyeron a Felipe, quien anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Ahora vemos que otra vez está ligado con creer en Cristo y seguir a Cristo. Y lo interesante es que tanto hombres como mujeres, porque por ahí hay algunas doctrinas que decían que solamente los hombres, los varones se tenían que bautizar, pero no, también las mujeres, como lo estamos viendo en este contexto. Ahora en el mismo 8:35 al 39, ¿qué dice, por favor?
Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro. Ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Así es. Este pasaje, el contexto es cuando un eunuco enviado por una realeza a Jerusalén va de regreso, le regalan una copia del rollo del libro de Isaías, lo va leyendo y dice, pero ¿quién me podrá explicar esto? Dios, al ver que aquel viajero iba de regreso a su tierra y tenía sed de conocimiento de Dios, envió a Felipe de una manera que dice que el Espíritu lo llevó. No sabemos exactamente qué significa que el Espíritu lo llevó, pero el asunto es que Felipe estuvo con él y mientras le estaba explicando, encontraron agua y en ese momento, o sea, como vieron, el eunuco no tomó 25 discipulados, el eunuco no fue cristiano por X tiempo para ser bautizado, es decir, que el eunuco creyó en ese momento en Jesucristo y el eunuco en ese momento, por instrucción de Dios a través de Felipe, es que fue bautizado. Vean la importancia. A veces dicen, es que tenemos que tomar el discipulado y pensamos que en la preparación del conocimiento de las cosas de Dios se hacen discípulos. Así no funciona, hermanos. El que cree en ese momento es hijo de Dios, el que cree en ese momento es discípulo, el que cree en Cristo en ese momento pues tiene la oportunidad de ser bautizado porque hay un fuego interno de seguir y de hacer las cosas como Dios nos las ordena. Así que la pregunta es, ¿a quiénes se bautizaban? Según las lecturas de Hechos 2:41 y la de Hechos 8, en diferentes pasajes dice, ¿a los niños recién nacidos para ser cristianizados? La respuesta es no. Y la opción B, los que reciben la palabra del Señor y creen en Él. Ahí está. Y vuelvo a insistir, Eli, el eunuco creyó en ese momento y en ese momento, por instrucción de Dios, le llevó a Felipe de una manera inexplicable. Dice que el Espíritu Santo llevó a Felipe con el eunuco para que entonces creyera y fuera bautizado. O sea, el eunuco solamente por leer y porque Felipe le explicó el Cristo que estaba predicado y profetizado en el libro de Isaías, él creyó y en ese momento fue bautizado. Sí, El eunuco pasó de ataduras del pecado a la victoria de Cristo. sí, y ahí vemos la importancia de, como veíamos al principio, no es un ritual o algo que tengo que hacer, hacer una fiesta, porque si no, pues de qué tiene, no ¿Cómo se hace tiene, tradicionalmente, te como se hace refieres? tradicionalmente, ¿no? En el catolicismo, ¿no? Tengo que bautizarme, invitar a 1000 personas y gastar muchísimo, hacer una fiesta y vestirme de una forma especial. No, sino realmente fue en un lugar normal, caminando, yendo por el camino, vieron agua y el eunuco dijo, bueno, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me Así bautice? es. Entonces, un acto tan natural, tan bonito de fe y que dijo, claro, aquí hay que bautizarte. Y ahí, así fue como Y lo hasta bautizó. privado, ¿no? Sí, nadie lo vio, fue algo entre ellos y fue algo tan bonito y tan natural y tan espontáneo y lleno de fe. Qué interesante lo que dices, que no fue un tema para, o sea, como tradicionalmente se hacen en las muchas religiones, que se hace un evento, se sienten comprometidos a que todo el mundo vea y testifique eso, lo cual es lindo, pero y luego se hace una recepción, un gasto, cuando no es que esté mal, simplemente no es necesario. Lo importante del bautismo, la forma tradicional de hacerlo, de hacer una fiesta, es para que la gente se entretenga, se divierta y de recepción, pero en realidad lo interesante y lo importante del bautismo es que se bauticen hombres, mujeres y no los niños sin la conciencia que es. Y simplemente volvemos a ver que por la Biblia, el que creyó en ese momento, el eunuco, en ese momento fue bautizado de una manera muy natural y ese hombre, algún día, seguro ese hombre está en el cielo y podremos escuchar la historia de lo que pasó, si es que Dios nos da la oportunidad de platicar historias de la tierra, pero fue buenísimo. Y podemos ver la naturaleza de las cosas según la Biblia. Ahora dice, creer, es decir, en Cristo, es la decisión interna e invisible, y el bautismo es la demostración externa y visible de una genuina conversión o arrepentimiento y una entrega total de la vida a Jesucristo, es decir, que entregamos nuestra vida, todo lo que nosotros somos y tenemos al Señor Jesús para vivir bajo su señorío y bajo su gobierno. El bautismo está indefectiblemente ligado a la acción de creer.
Qué hermoso, porque hoy podemos ya entender lo que en realidad es el bautismo como tal. Es una decisión, el creer es una decisión interna e invisible, y el ir a las aguas bautismales es la demostración externa y visible de lo que nuestra fe nos dio, una genuina conversión y entrega total de vida a Jesucristo. ¿Qué significa entregarnos a Jesucristo? Aceptar y vivir su señorío, porque Él es el Señor, y el gobierno, porque Él es soberano. El bautismo está indefectiblemente ligado a la acción de creer. Dice, ambos son actos de fe tan necesarios que en la palabra, es decir, en la Biblia, siempre se mencionan unidos. El bautismo es el acto que sigue inmediatamente al hecho de haber creído, lo cual es confirmado en varios relatos bíblicos. Aquí vamos a leer Mateo 28:19 y luego veremos algunos pasajes en Hechos. Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Perfecto. Entonces, vemos otra vez que el creer y el bautismo están, o sea, déjenme ponerlo así. Diga. Creer y bautismo están unidos y no se puede separar. No se puede creer sin ser bautizado Exacto. y no se puede bautizar sin haber creído. Por eso nosotros tomamos este tiempo para hablar del bautismo a quienes verdaderamente han creído. Y aquí nos están acompañando ya otra conexión. Y les quiero decir que cuando uno cree, en ese momento está listo para ser bautizado. No tiene que pasar tiempo, como decíamos hace rato, es que necesito sentir ser bautizado. No, por cuanto creo, me voy al bautismo porque Jesucristo lo ordenó y lo estamos recapitulando o lo estamos acentuando en muchos pasajes particular del Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Entonces, vuelvo a leer. Creer es la decisión interna e invisible y el bautismo es la demostración externa y visible de una genuina conversión y una entrega total de la vida a Jesucristo. Para vivir, ¿qué significa entregarse? Vivir bajo su señorío y gobierno. El bautismo está indefectiblemente ligado a la acción de creer. Ahora vamos a leer Hechos 2, 37 y 38, que Eli nos lo va a leer, por favor. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Así es. Así es. Excelente. Bueno, pues como vemos, aquí otra vez está ligado estamos viendo todo lo que implica la Biblia con la doctrina. ¿Puedes volverlo a leer otra vez más para? Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Exactamente. Ahí está. Bueno, estamos viendo que otra vez es el mismo contexto cuando el Señor, cuando Pedro, me traes un Kleenex? Cuando Pedro estaba en el discurso y cuando él empezó a predicarles del reino de Dios y del Mesías en cuanto Jesucristo había ascendido y habían pasado 50, 60, 50 días que fue Pentecostés, la gente fue tan impactante el saber que Jesucristo era real y que Jesucristo era el Mesías, que dijeron, ¿ahora qué me corresponde hacer a mí? O sea, ya estoy convencido de que el Hijo de Dios es Jesucristo. ¿Qué me corresponde hacer? ¿Qué debo de hacer ahora? Y entonces fue cuando Pedro, acuérdense que Pedro estaba hablando desde el Espíritu Santo, por la guía del Espíritu Santo, y les dijo, arrepiéntanse de no haber creído en Jesucristo y bautícense, hagan una demostración externa de esa fe que ustedes tienen. Podemos ir al siguiente pasaje en lo que también nació aquí. Hechos 19, Perdón. Hechos 19, 2 al 5. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ah, qué interesante, porque ahora ya estamos igual en Hechos de los Apóstoles, pero mucho más adelante. Empezamos en el capítulo 2 y ahorita estamos en el 19, ya pasamos medio libro
de Hechos, y ya vemos ahora al apóstol Pablo precisamente teniendo un diálogo con las personas y él diciéndoles, cuando Juan estuvo en el río Jordán, les dijo que creyera, les dijo, oye, ¿y qué bautismo han recibido? Dice, el de Juan. Ok, el bautismo de Juan fue en agua y ese bautismo es de arrepentimiento. Entonces, lo que estamos viendo es que el bautismo, según la Biblia, según Dios, este bautismo es para demostrar y hacer visible que estamos arrepentidos y que creemos y vamos a seguir al Señor Jesús. Así que dice en el último, en la última oración del último párrafo, dice, con base en lo anterior que hemos leído en la Biblia, podemos reafirmar que el bautismo es fundamental e inseparable al hecho de recibir la palabra del Señor y de creer en Él. Como lo vimos antes, es un mandato de parte de Dios en Mateo 28. Vayan a todas las naciones, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bueno, ya vimos aquí que se vienen abajo algunos argumentos de que solamente a los niños, o que eso es importante cuando realmente es cuando tenemos conciencia. Vamos a seguir la lectura. Ya vamos muy avanzados, ya vamos casi para el final. Existen casos excepcionales para que una persona no sea bautizada en el momento de creer en Cristo, que responden exclusivamente a situaciones extremas, porque también, mis hermanos, hay personas que dicen que el bautismo es opcional. Sí, siempre y cuando sea lo que vamos a leer ahorita, que es una situación extrema o necesaria, que lo vamos a ver por la Biblia. Dice, un ejemplo de lo antedicho, de que la persona solamente en un caso excepcional no puede ser salva sin haberse bautizado, solo si es excepcional o es emergente, dice, y ahí dice, es lo que le sucedió a uno de los ladrones que estaba crucificado junto a Jesús. Cuando este hombre reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, el Señor le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto viene en el Evangelio de Lucas 23:43. Es evidente que este hombre crucificado recibió el regalo de la salvación al creer en Jesús, lo cual confirma que una persona es salva por la fe. Además, no tuvo la posibilidad de ser bautizado en agua porque estaba crucificado y moriría horas más tarde. Sin embargo, el bautismo sí es imprescindible para todos aquellos que creen en Jesucristo y siguen viviendo en este mundo como discípulos suyos. Solo a través del bautismo los creyentes experimentan la muerte y la resurrección del Señor Jesús para vivir con poder y victoria todos los días. Estamos viendo que la sentencia de muerte ya estaba dictada para 3 hombres crucificados en la Pascua judía. Jesucristo al centro, un hombre a la izquierda, un hombre a la derecha, ambos malhechores, ambos, según la ley romana, merecían la pena de muerte y estaban crucificados ahí los tres. Y ese que conocemos que estaba a un lado del Señor lo reconoció como rey, como Mesías, como hijo de Dios, y en este reconocimiento Jesús le dice, tu fe, lo que no, bueno, le dice de una manera, dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que le está diciendo es, por tu fe vas a disfrutar de la promesa eterna desde hoy conmigo. Qué hermosa promesa. Pero no le dice, ay, pero ahorita tengo que ejercer, ahorita tengo que hacer tengo que ejercer mi poder sobrenatural para sacarte de esa cruz, mandarte a un río, bautizarte y regresarte y que mueras para que seas salvo. No, solo es un caso excepcional. Pero aquí lo que podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, es que mientras tenemos tiempo, la importancia de bautizarse no como un rito, sino como haber creído a Jesús. Así que mis hermanos, eso es lo que debemos de enseñarle a la gente, que en cuanto alguien cree, está en condiciones de haber creído. En cuanto alguien, no es que asista a la iglesia, es que cree y quiere cambiar su vida a lo que Jesucristo nos enseña. Entonces el punto número 5 de esta enseñanza dice, de acuerdo a lo que comprendiste por la enseñanza bíblica, señala a continuación la respuesta correcta. ¿El bautismo fue instituido por la iglesia? La respuesta es no, porque Jesucristo nos dijo en el Monte de los Olivos a sus discípulos, vayan a todas las naciones, hagan los discípulos y una vez que crean, bautícenlos en mi nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles todas las cosas que yo les mostré y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo porque he recibido toda autoridad y poder en el cielo y en la tierra. Perfecto. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dijo el Señor en este Mateo 28 al final del Evangelio. Luego, entonces, vemos que el bautismo no es una institución de la iglesia, sino es una institución divina del Mesías para quienes creemos en él. Hay que imitar al Mesías
aún en el bautismo. Pregunta 2. ¿El bautismo significa o es obedecer a Cristo? La respuesta contundente es sí. Cuando no es que nos bauticemos y obedezcamos, es que ya deseamos y ya empezamos a obedecer a Cristo y por eso nos vamos a bautizar. Porque tenemos una convicción o un estandarte o un entendimiento de que ya queremos obedecer a Jesucristo. 3. ¿El bautismo es indispensable? La respuesta es sí y sí. Solo en un caso excepcional o alguien que esté en una cama de hospital que ya no se va a levantar, que crea en Jesucristo, no es necesario que se bautice. Simplemente por creer y por esa fe será salvado. Y mucha gente, ¿saben cuánta gente? Al menos a mí me ha tocado ver algunas que han alcanzado la salvación en su último tiempo en la cama de hospital, porque sí, porque ya van a entregar la vida y quieren entregar la vida física y se la quieren entregar a Jesucristo. Así que bueno, ya vimos que el bautismo es un mandato de Dios y que es indispensable. Para concluir, el bautismo en Cristo es un privilegio para el discípulo que mira en perspectiva la grandeza del propósito de Dios y quiere vivir cada día en el poder de la vida resucitada de Cristo. Es decir, aquí lo subrayamos porque así es, una vida indestructible de victoria. Vuelvo ahora que lo lea Eli para que se nos asiente tan padre. El bautismo en Cristo es un privilegio para el discípulo que mira en perspectiva la grandeza del propósito de Dios y quiere vivir cada día en el poder de la vida resucitada de Cristo, una vida indestructible de victoria. Amén, amén, Amén. amén. Vean lo importante. El bautismo es un privilegio. Ser bautizados es un privilegio hermoso de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Te digo, voy a decir en qué consiste, porque fue lo primero que establecimos con la Biblia en esta conexión. Que el bautismo es deshacerte de las ataduras del pecado y resucitar en esta misma vida a la victoria y al poder que vence al pecado que nos lo entrega Cristo. Es decir, que Cristo venció a la muerte a través de la resurrección. Cuando nosotros hacemos el bautismo, entrar a la sepultura con Cristo en el agua y salir del agua como si saliéramos de la tumba con Jesús, entonces también esa capacidad de derrotar al pecado nos es entregada. En otras palabras, ¿tú crees que el diablo le gustaría que la gente tuviera este entendimiento bíblico y que hiciera este acto de victoria? La respuesta es No. no, no le conviene. Por eso a veces se duda, se cuestiona. No, ya de niño, hay gente que hasta le da, a veces le da hasta como miedo dar un paso de fe como este, cuando en realidad ese miedo proviene de Satanás para infundir el miedo para que Lo fantasía. Satanás, exacto, para que Satanás no pierda el poder sobre la vida de alguien. Qué trascendente y qué poderoso es esto. Así. Desde luego esto lo estamos grabando, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que lo puedas ver y no solo lo veas, lo compartas porque es una conexión corta, llevamos 45 minutos en esto y podrás revisarlo tú y a aquellos que tengan dudas o aquellos que necesiten conocer la doctrina bíblica del bautismo para que vean lo que implica el privilegio de vencer al pecado y resucitar en victoria según Cristo. Y por otro lado, es una vida indestructible en la victoria de Dios. Cuando tú estás bautizado por fe y en el bautismo del agua, te conviertes en una persona que Satanás podrá atacarnos, podrá tentarnos, podrá probarnos, podrá hacer muchas cosas, pero nunca nos podrá. Intentará, perdóname, gracias por exactamente, intentará. Y esto es porque nosotros muy de fondo sabemos que tenemos una vida, que somos indestructibles porque fuimos elegidos por Dios para creer en Él, para obedecer a Dios y para que por las dádivas y los dones y los privilegios que trae la fe podamos vivir de manera indestructible. Así que aquí es cuando se cumple a través del bautismo, se podemos ya reclamar, es decir, ya podemos hacer vida uno de los versículos famosos de la cristiandad. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No hay arma forjada por el enemigo que prospere en contra mía. Es decir, que nos volvemos indestructibles para que el día que muramos vayamos al cielo eterno y no al infierno eterno. Por eso, en el infierno es la destrucción total, en el cielo es el gozo, la plenitud y total que proviene de lo que Jesucristo hizo en la tierra. Por eso lo tenemos que imitar también y por eso entendamos, Cristo instituyó el bautismo y nos lo dio como un mandato, porque Él sabe que en esta orden que Él nos da, nosotros al cumplirla, entonces tomamos una nueva vida y podemos regresar a esta primera
página que vimos, que tiene el título que el bautismo en Cristo es el comienzo de una vida superior. Así que familia, les damos las gracias que se hayan conectado. En un ratito más lo subiré al canal de YouTube, lo podrán ver los que se conectaron por cuestiones laborales o por cuestiones de traslado un poquito más tarde. Véanlo porque es importante que, y como vemos, pues esto no dura mucho tiempo. Entonces, véanlo y entiéndanlo desde el principio porque es muy importante, porque nos veremos en esa cita, en ese lugar para poder hacer este acto. Así que antes de despedirnos, me gustaría que Eli, que bendijeras este tiempo en una oración y que cerráramos esta conexión a través de una oración, por favor. Sí, amén. Muchas gracias, amado Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu obra es completa, Señor, porque y nosotros debemos amar todo de ti, no Amén. solamente una parte o como nosotros lo entendemos, sino como tú lo estableciste, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mis amados que han decidido en su interior bautizarse, Amén. Señor. Es una decisión interna y que se va a manifestar en un acto exterior y visible. Y gracias, bendito Dios, por sus vidas. Padre, que sea el comienzo de una vida superior, gobernada totalmente por tu hermoso Espíritu Santo, y que podamos dar pasos de fe como este, Señor, obedeciéndote a ti y por amor, Señor. Gracias, amado Dios, porque todo esto es porque te amamos y porque amamos todo lo que tú estableciste de tu reino aquí en la tierra, Señor. Y lo queremos hacer todo y hacerlo todo paso a paso sin omitir nada, Señor. Gracias, amado Señor, por este tiempo que viene tan especial Amén. para la congregación. Padre, yo sé que será un día de gloria, un día de victoria, un día de alegría, de gozo, de palabras cumplidas, de profecía, de fuerza, de poder de tu Espíritu Santo gobernando y posando sobre cada discípulo que está creyendo y está obedeciendo tu voz, Señor. Gracias, amado Señor, por cada uno de los que están aquí. Que tu Espíritu Santo en estos días siga trayendo esa certeza y esa convicción de las decisiones que están tomando. Amén. Te amamos y te alabamos, hermoso Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues como ven, este día lo anhelamos porque es un día súper especial y hermoso por todo lo que hoy tuvimos la bendición de recordar y de revivir a través de la palabra del Señor. Amén. Bueno, pues con esto damos por concluida la grabación. Permítanme un segundo.